Hola comunidad, bienvenidos una vez más a este espacio, donde pueden encontrar las mejores historias, cosas de la vida real que a veces pasan, y por ende no les encontramos una explicación científica. A veces como narrador me es difícil comprender cómo es que las personas puedan soportar ciertos acontecimientos que las torturan de una manera indescriptible. La siguiente historia ocurrió en uno de los tantos pueblitos que hay en el Estado de México, donde se dice que han sucedido otras más leyendas e historias que quizás en otros momentos nos lleguen a compartir. Bueno, les pido mucha atención y sobre todo bastante respeto para quien se ha atrevido a compartir algo muy importante y a la vez escalofriante. Por fortuna hoy me encuentro contándoles esta trágica y a la vez escalofriante historia. Bueno, no sé si sean todos creyentes, pero lo que sí es verdad es que todas estas líneas son más que la pura verdad. En esos momentos soy una persona común y corriente como las demás, aunque hubiera preferido seguir desempeñando esa labor que tanto trabajo me costó y amaba profundamente. Pues desde hace un tiempo supe cuál era mi verdadera vocación, y gracias al apoyo de mis padres, se hizo una realidad poder entrar al seminario para ser sacerdote. A veces mis amigos preguntaban si estaba seguro de esa decisión, porque bueno, según mis conocidos y conocidas, yo me miraba atractivo para cualquier mujer. Sin embargo, yo tenía bien definida la línea que seguiría mi vida, y me entregué con todo el amor y la vocación necesaria para cumplir aquel sueño. Tiempo después, logré ordenarme como sacerdote. Amigos y familiares estaban felices por mí. Me acompañaron en todo momento, y pude desempeñar bien mi papel en los primeros años. En una comunidad rural cerca de Oaxaca, descubrí que haber elegido el sacerdocio era lo mejor que pude haber hecho en la vida. No obstante, un día recibí un comunicado de mi traslado urgente a otra de las comunidades por el fallecimiento de un sacerdote. En esos momentos no deseaba irme. Aquel lugar me había dado tanto cariño y aprendí mucho de las personas mayores principalmente. Cuando me fui, me despidieron con mucho amor. Los habitantes de aquel pueblo no estaban conformes con la decisión encomendada. No obstante, les expliqué de alguna manera que mi deber era seguir las órdenes de mis superiores. Tiempo después, llegué a un pueblito llamado San Pedro. Aunque no es el nombre verdadero, deseo que se conozca por este nombre. Cuando llegué, me enteré del fallecimiento del sacerdote anterior, quien solo había estado 2 años exactamente. Al parecer, este era bastante joven, y según las personas del lugar, se miraba muy sano a su recién llegada. No quise revivir esos momentos. Al parecer, el sacerdote se había ganado el cariño de la gente, ya que también se involucró con el bienestar animal. Según las personas del lugar, este se encargó de promover la empatía, sobre todo con los perros y los gatos, que comúnmente eran maltratados. Con el paso de los días, comencé a realizar mi labor. Al principio, la comunidad no se acostumbraba a mi presencia. Extrañaban mucho al padre Gustavo, y eso era más que comprensible. En algún momento me hubiese gustado conocer a esa extraordinaria persona que todos llegaron a querer. Los primeros días fue de organizar todos los pendientes que había en la iglesia. También conocí a los delegados y las personas encargadas del apoyo directo de la parroquia. Eran unas personas muy amables. Sin embargo, durante la primera misa que ofrecí, me llamó la atención el aspecto de una mujer en especial. Ella tenía el pelo enmarañado, ropa sucia y no usaba zapatos. La mujer se miraba como de 60 años, o quizás mucho mayor. La verdad nunca lo supe, porque ella siempre parecía estar muda. Nunca hablaba, ni mucho menos respondía a alguna pregunta. Pobre mujer, pensaba cuando la miraba llegar a la iglesia, donde permanecía durante un tiempo, y después se retiraba, así sin decir nada.
En ese momento creía que me había sacado la lotería, pues la gente de esa comunidad era demasiado buena, amable y solidaria conmigo. Ofrecían el desayuno, la comida y hasta la cena. También una señora se encargaba de la limpieza del espacio donde me instalé. Todas esas atenciones eran mucho más de las que yo esperaba. Por ese motivo, juré ante Dios hacer mi labor de la mejor forma posible, para corresponder a tantas muestras de cariño. Pasaron los días, y todo marchaba normal. Me encargué de esa parroquia, y pues de antemano me llegué a sentir muy importante para todos los habitantes. Me visitaban para pedirme algún consejo, o en su caso solo platicarme sus penas. No obstante, un día, inesperadamente recibí la visita de la personita que menos esperaba. Se trataba de aquella mujer de mal aspecto. Cuando la vi entrar, supuse que deseaba estar sola, orando en silencio como tantas veces la había mirado. Pero esta vez, ella por primera vez se dirigió a mí con unas palabras. «Espere, no se vaya», dijo ella titubeando. Apenas sí podía escucharla, pero me daba muchísimo gusto saber que sí podía hablar, y no era una muda, como todas las personas afirmaban. «A usted le va a pasar lo mismo. Él se quedó aquí para siempre, y continuará haciendo mucho daño». «¿De quién está usted hablando?». En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió de un portazo. Sentí una ráfaga de viento que entró envolviendo en su totalidad la atmósfera. Voló algunos pétalos de las flores del altar, mientras que un par de aves entraron trinando como si estuvieran asustados. La mujer mostró una expresión de miedo y salió de inmediato de la iglesia, dejándome con la palabra en la boca. Por más que intenté gritarle para que ella se detuviera, fue en vano. En cuestión de segundos, ella ya no estaba. Intenté no darle importancia a aquellos acontecimientos, sin pensar que serían el inicio de mi peor pesadilla. Al día siguiente, escuché una terrible noticia. «Se murió la vagabunda», decían unas señoras mientras se acercaban a la iglesia. «¿Qué están diciendo?», les dije sorprendido. «Pues no sabemos, padrecito. Solo amaneció tiesa en la banqueta, cerca de la tienda de don Poncho». Al escuchar las palabras de aquella mujer, acudí al lugar para asesorarme si era cierta aquella noticia. Cuando llegué, había varias personas rondando el cuerpo de la mujer, que efectivamente había muerto. Los vecinos le colocaron alrededor del cuerpo unas veladoras, según para encaminar su alma perdida sin rumbo. Aunque no conocía a esa mujer, me causó una profunda tristeza su muerte. Pensaba en lo mucho que había sufrido, vagando en las calles sin tener un hogar. Horas después, me ofrecí para apoyar en lo que fuera necesario. Los habitantes del pueblo se cooperaron para llevar a cabo todo el sepelio, y esa mujer tuviera una despedida digna, aunque en vida quizás fue realmente olvidada por todos. Sin embargo, cuando estaba preparando la iglesia, la señora de la limpieza comenzó a decir unas cosas que me resultaron extrañas y a la vez interesantes. Pues la vagabunda, como todos le decíamos, sí tenía una casa. Era la mujer más rica del pueblo. Eso se dice por aquí, pero esa es una larga historia. Cuando me dijo esas palabras, la puerta de la iglesia volvió a abrirse de golpe, y nuevamente un par de aves entraron dando vueltas como si estuvieran asustadas. La señora de la limpieza se persignó frente a la imagen del Cristo colgado en la pared, diciendo que era una señal de mala suerte. «Padrecito, cuídese mucho». Cuando me quedé solo, no podía dejar de pensar en aquella mujer vagabunda. Ya estaba todo listo para la misa al día siguiente. En ese momento entró el delegado, don Mauricio, diciéndome que no había lugar para llevar a cabo el velorio. «No te preocupes, pueden traerla aquí», le contesté tratando de hacer todo lo posible
para darle el último adiós a esa pobre mujer. Cuando la trajeron en su féretro, sentí un profundo escalofrío que me heló los huesos. Parecía más bien como uno de esos miedos indescriptibles, el cual me resultaba demasiado extraño. Intenté no darle importancia para preparar todo y recibir a la gente que poco a poco iba llegando con flores para la velada. Después del sepelio, me quedé en la sacristía sentado en una de las bancas. Pensé mucho en esa mujer sola, quien vagaba por las calles de ese pueblo. ¿Quién sería su familia?, me dije en voz alta, pero en ese momento alguien me interrumpió, porque parecía tener la respuesta a esas preguntas. Una pobre mujer que fue víctima de un trágico destino. Se trataba del señor más longevo del pueblo. Tenía 90 años y había vivido muchas experiencias en la comunidad. El señor se sentó a mi lado. Este me dijo que la mujer vagabunda se había enamorado de un sacerdote, el cual llegó a la comunidad. Pero pues un día se murió, así como sin nada. Lo que recuerdo fue que esta mujer quería mucho al padrecito, pero pues este no le hizo caso porque era cura. Y pues un día no se sabe qué sucedió, que este se murió. Apareció difunto en su oficina, así como sin nada. Eso fue bien raro. Después de escuchar esa historia, me quedé pensando en que a veces suceden cosas extrañas sin explicación, sin saber que yo mismo estaba a punto de experimentarlo. Al día siguiente era domingo. Recuerdo bien que celebré la misa de las 10 como siempre, y por la tarde la de las 6. Ya cuando la gente se estaba yendo, en esta última, me acuerdo que comencé a sentir mi cuerpo muy cansado, como si me faltaran las energías. Antes de ese suceso, creí haber visto sentada entre los fieles a la misma mujer vagabunda. Era ella. Justo cuando levanté la copa de vino para la comunión, miré hacia la puerta y allí estaba ella, pero después ya no. Esa situación me causó algo de escalofrío, y tratando de disimular la impresión, continué con la misa hasta terminarla. Ya cuando estaba oscureciendo, me puse a orar por el alma de esa pobre mujer, pero comencé a sentir que mis amígdalas apenas si me permitían respirar y tragar saliva. A la mañana siguiente, amanecí con un extraño dolor de cuerpo. Me dolía todo hasta para poder caminar, y al ver mis rodillas, se encontraban inflamadas. Intenté caminar, pero el dolor era cada vez mucho más intenso, al grado de dejarme inmóvil sin poder moverme. En ese momento iba llegando una de las señoras que se encargaba de limpiar la iglesia. Me ayudó a terminar de recoger todo lo del velorio. ¿Se siente usted bien, padrecito? Al intentar levantarme, veía todo borroso, como si la vista se me nublara poco a poco. La amable mujer se me acercó para decirme: «Está usted muy pálido». Tenía la temperatura alta. Me sentía demasiado enfermo, pero no sabía por qué motivo o razón. Ese día me fui a recostar. Me acuerdo de que la misa de la mañana quedó cancelada. La gente fue muy comprensiva conmigo, y hasta el delegado se acercó para decirme: «No se preocupe, padrecito. Usted deberá descansar hoy». Sin embargo, algo estaba pasando, porque veía la expresión rara del delegado y otras personas más que se encontraban junto con él. Después, bien que miré a través de la puerta cómo ellos estaban murmurando entre sí en voz baja. Seguido de eso, sentí un fuerte dolor de cabeza punzante. Este era muy intenso, y cuando el delegado me miró, exclamó: «Va a suceder otra vez». Todos corrieron a verme para ayudarme a recostar en la cama, mientras todos salían de mi cuarto. Durante la noche no pude dormir. Sentía mucho calor por todo el cuerpo, pero tenía los pies muy fríos. En ese momento me levanté con mucha dificultad y dolor. Al ir directo a la cocina, sentí que algo estaba ahí en la oscuridad.
Era como si escuchara una respiración aguda. Parecía el sonido de un perro buscando agua desesperadamente. De repente, todo se quedó en calma, y la atmósfera se sumió en un terrible silencio. Era como si algo estuviese a punto de suceder, y al voltear para todos lados, sentía la presencia de algo o alguien. Era difícil saber, porque no me podía explicar aquella sensación con mis propias palabras. Caminé sosteniéndome con la pared para llegar hasta mi habitación. Deseaba tanto poder dormir, así que busqué unas pastillas que utilizaba cuando estaba en la otra comunidad, pues a veces sufría un poco de insomnio. Cuando estaba a punto de llegar a mi cuarto, escuché ruidos en la iglesia, parecidos a rasguños sobre las maderas. Me asomé, pero todo estaba oscuro, a excepción de unas veladoras que alumbraban con luz tenue a punto de apagarse. «¿Quién anda ahí?», dije al escuchar ese ruido una vez más, pero no se veía nada. En ese momento sentí que algo me sopló a la altura del cuello. Al voltear para todos lados, ahí en un rincón donde se encontraba la pila de agua bendita, se asomaban unos ojos grandes y brillantes. En un principio pensé que era un gato, e intenté decirle que se fuera. Sin embargo, segundos después, me quedó claro que esos ojos no eran de un gato, sino de algo más. Con los pelos de punta, aunque no me crean, me persigné alejándome de la puerta. Llegué a mi cuarto muy agitado, y tratando de dormir, me tomé 2 de las pastillas. En cuestión de minutos hicieron efecto, y poco a poco fui cerrando los ojos. Sin embargo, antes de que me quedara profundamente dormido, alcancé a mirar cómo la puerta de mi cuarto se abría solita. A la mañana siguiente, me seguía doliendo todo el cuerpo. En ese momento no pude levantarme de la cama. Comencé a sentir un dolor abdominal que me recorría de un lado a otro. Eso me provocó un cuadro de diarrea y vómito, ocasionando que pidiera ayuda para ir a la clínica cercana. Al llegar, me recibió el médico del pueblo. Me miró dándome algo de medicamento para combatir una infección bacteriana. Sin embargo, al pasar las horas, al regresar a la iglesia, cada vez me sentía mucho peor. Tenía debilidad en los músculos. Apenas si podía sostener un vaso con agua. Me sentía profundamente avergonzado con la comunidad, porque apenas había llegado a suplir el lugar que el padrecito anterior había dejado. Decidí regresar al día siguiente con el médico, pero era la misma respuesta. Deberá beber esto para sentir mejoría. El medicamento solo se trataba de ibuprofeno con paracetamol. No obstante, eso ni siquiera podía quitarme el dolor del cuerpo. Las horas realmente se me hicieron un martirio. Recuerdo cómo me costaba mucho trabajo el hecho de celebrar las misas, porque de ninguna manera me la iba a pasar en cama sin hacer nada. Eso no era lo que yo quería. Intenté contactarme con el señor obispo para expresar mi caso. «Atiéndete antes que se compliquen las cosas», este me dijo, dándome un permiso para viajar a la ciudad cercana. En ese momento, no le dije nada a las personas, porque bueno, sentí que no debía preocuparlos. Cuando llegué a un hospital, ya tenía una cita médica agendada. Al pasar a la consulta, el médico me hizo un chequeo y miró una especie de moretones en la parte de atrás de mi cuello y debajo de mis axilas. «Creo que necesitará algunos estudios», este me dijo con una expresión bastante preocupada. Asentí con la cabeza, aunque realmente no llevaba mucho dinero, pero aún así deseaba saber de una vez por todas mi padecimiento. Para ese entonces, me quedé 2 días en la ciudad. Tuve que rentar un cuarto de hotel barato. En ese lugar se encontraba una capilla muy cercana, y antes de irme a descansar, logré orar durante media hora para pedirle al Señor que me permitiera recuperar mi salud. Al día siguiente, regresé por los resultados.
El médico me miró extrañado, diciendo: «No comprendo nada. Aquí dice que usted está completamente sano». No era posible, porque yo me sentía cada vez más débil, y hasta el apetito se me había ido, sin tener ganas de probar bocado. Regresé a la iglesia para seguir cumpliendo con mi labor. El señor obispo recibió los resultados del médico, y sin tener nada más que hacer, solo pidió que me consagrara a Dios para seguir desempeñando mi trabajo. A partir de esos momentos, todo empeoró. Los sucesos dentro de la iglesia comenzaron a suscitarse de manera más recurrente, y los ruidos que escuché aquella vez en las maderas nuevamente se escucharon, pero esta vez mucho más fuerte. Por las mañanas me levantaba con mucho esfuerzo. Sentía cómo las energías se me iban yendo poco a poco del cuerpo, y hasta el hecho de mover un solo dedo me pesaba mucho. Las personas comenzaron a preguntarme si me sentía bien, porque ya no era normal mi estado de salud, y según ellos, estaba sucediendo lo mismo otra vez. ¿De qué están hablando?, pregunté, exigiendo que me dieran una razonable explicación. Sin embargo, nadie me decía nada. Al pasar los días, las cosas fueron empeorando poco a poco. Decidí entonces cerrar la iglesia, tratando de reposar para poder sentirme mejor. Afuera veía a las personas a través de la ventana, que murmuraban entre sí como lo habían hecho antes. Y esa actitud de la gente fue lo que me hizo pensar que algo andaba mal conmigo. Por la tarde sentí que la cabeza me iba a estallar. Por fortuna, la señora de la limpieza iba llegando, y le pedí de favor que fuera a la farmacia por unas pastillas para el dolor intenso. En algún momento sentía miedo por todo eso. No obstante, me era imposible irme de ese lugar, sobre todo porque debía cumplir con mis responsabilidades con mucha vocación, y sobre todo amor a Dios. Pero con cada segundo que pasaba en el tiempo, todo iba empeorando, a tal grado de que la iglesia para mí ya no era un lugar seguro. Me desconcertaba presenciar sucesos paranormales, sobre todo junto al altar, donde se alzaba el Cristo de madera. Los ojos brillosos seguían allí a través de la oscuridad, mientras algunas imágenes religiosas amanecían misteriosamente en el suelo, sin que nadie las hubiese movido. De pronto comencé a percibir aromas por toda la iglesia. Eran como esencias, o algo así por el estilo. Eso sucedía todos los días. Y una tarde, encontré la copa del vino en el suelo, junto con las hostias. Le pregunté a la señora de la limpieza, pero me dijo que no vio nada, porque solo se la pasó lavando la cocina. Mi salud iba de mal en peor. Había veces en que me sentía bien, y otras no me podía levantar de la cama. Sin embargo, también quiero contarles sobre aquella presencia que vi en una ocasión en mi cama, cuando entraba al cuarto para descansar. Se trataba de una niñita. Parecía una muñequita porque estaba bien delgadita, pero al verla bien, tenía unos pies muy largos que llegaban hasta el suelo. La niña estaba con la cabeza agachada en la cabecera de mi cama. Cuando entré, ella estaba balanceando sus pies, y al sentir mi presencia, se detuvo, levantando poco a poco la cabeza. Al verle el rostro, sentí que el corazón se me detenía, al ver una sonrisa demoníaca y unos ojos brillantes como los de aquella oscuridad. En ese momento intenté salir del cuarto, pero en cuestión de segundos ya no estaba la niña. En su lugar había un hombre con sotana de sacerdote, quien se fue levantando lentamente de la cama, y me miró de igual manera con unos ojos brillantes, pero de su boca le escurrían hilos de sangre. Levantó poco a poco una mano, donde sostenía la cabeza de un animal parecido a un gato, y al lanzarlo al suelo junto a mis pies, con una voz ronca me dijo: «Este es mi lugar, y nadie me lo va a quitar».
Me desmayé de la impresión, y cuando desperté ya era de día. Se encontraba a mi lado la señora de la limpieza junto con el delegado. Me miraron con preocupación, porque decían que mi piel estaba blanca como un papel, y me costaba mucho trabajo respirar. Asustado les conté la horrible pesadilla, la cual parecía tan real, y sobre todo de la imagen del sacerdote, exigiéndome que me fuera de la iglesia. Ellos se miraron el uno al otro, y después de unos segundos de silencio, la señora de la limpieza se dirigió a mí para decirme algo escalofriante e increíble. Se dice que hace mucho tiempo vino un padre a cubrir el lugar que había dejado el anterior sacerdote Justino. Este murió ya de viejito. El nuevo padre, de nombre Esteban, era medio raro por la forma en que actuaba. A veces permanecía en una de las bancas, callado mirando hacia el cielo. Otras veces no deseaba entrar a la iglesia. Se dice que a veces durante la comunión de los fieles se le caía la copa de vino, y en cuestión de segundos, las flamas de las veladoras se agrandaban. Tiempo después se miraba ojeroso, y según la gente se escuchaba su voz diferente, medio extraña. Una tarde, inesperadamente amaneció tieso frente al altar de la iglesia. La expresión de su rostro era como de horror, como si hubiese visto al mismo diablo antes de su muerte. Tiempo después, pues la gente decía que veía el espíritu del padre, y otras veces lo escuchaban cantar letanías cristianas en la sacristía. Cuando llegó el nuevo sacerdote, este bendijo toda la iglesia para ayudar a descansar el alma del antiguo padre. Sin embargo, se dice que por un tiempo todo estaba en calma, pero después los acontecimientos se hacían presentes. No obstante, eso no fue lo peor, y a partir de ese momento, el nuevo sacerdote enfermó misteriosamente, y tiempo después murió. Luego llegó otro cura, y le pasó lo mismo. Así fue sucediendo el mismo acontecimiento con todos los sacerdotes que llegaron a cubrir el lugar en nuestra iglesia. La gente juró no hablar de esto, pero creo que usted tiene derecho a saber la verdad. A partir de ese momento, por la noche tuve un sueño horrible con el espíritu de ese sacerdote. Lo miré con sus ojos brillosos y me exigía que me fuera. Cuando le dije que no, se acercó para tomarme del cuello y comenzó a apretar con todas sus fuerzas. No podía respirar y me era imposible liberarme. Cuando desperté, tenía marcas en mi cuello y la imagen de aquel sacerdote estaba en un pequeño espejo. Entonces todas las cosas comenzaron a caer al suelo. Parecía un temblor que sacudía el interior de la iglesia. Sin decir nada, huí de ese lugar, llegando hasta la ciudad. Pero alguien me dijo que aunque me fuera, el espíritu de ese padre me iba a perseguir, por el simple hecho de llevar conmigo mi sotana y pertenecer al sacerdocio. Tiempo después, ya no aguanté más esa presencia, y que me pasaran muchas cosas extrañas. Mi salud ya estaba fatal, a tal grado que pensaba en la muerte. Entonces me presenté con el señor obispo para mi renuncia. Deseaba ser un hombre normal, y aunque amaba ser sacerdote, ya no podía recuperar mi tranquilidad, mi paz y sobre todo mi salud, porque al ver varios médicos, nada mejoraba. Después de esa decisión, comencé a sentirme mejor. Era extraño vivir de manera normal. Los sucesos dejaron de atormentarme, y comencé a recuperar mi salud por completo. Algunas personas dicen que me salvé de milagro por haberme alejado del sacerdocio. De lo contrario, ya estuviera en una tumba en el cementerio, donde seguramente estaría grabado mi nombre, junto a los demás sacerdotes de ese pueblo.